¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, ¿cómo van con la realización de Kuromi? Si es la primera vez que visitan mi canal, les cuento que ya tenemos un primer tutorial en el que les doy la lista de materiales y realizamos todo el cuerpecito, el gorro y los ojitos. En este video vamos a realizar los demás detalles, las orejas, la calavera, como collarcito, la cola, en fin. Se hace fácil y con muy poquititos materiales. Kuromi forma parte de la colección Sanrio que estamos realizando en el canal. Anteriormente ya hicimos a Hello Kitty, que se las voy a presentar en este momento. Preséntate, Hello Kitty. Aquí está. Posteriormente hicimos a My Melody, que quedó también preciosa. Y ahora vamos a realizar a Kuromi. Espero que se animen a realizar la colección y que me dejen en los comentarios qué otro personaje de Sanrio les gustaría que realizáramos. Les pido que no olviden suscribirse y dar like, por favor, apóyenme con eso. También quiero agradecer a los miembros del canal. Ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos. Uno de ellos es obtener a partir del nivel intermedio los tutoriales de manera anticipada. Agradezco mucho y con todo el corazón a Liliana Ayes, Ivette González, María de Jesús Tobilla López, Giselle A., Carmen Ardeleanu, Adriana Ceballos, Jenny Vega, Miriam Avelar, Canal Luco, Fabiola Marín Morales, Jonathan Cora y Aurora Flores. Muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Comenzaremos haciendo los cuernitos. Con hebra de color negro vamos a realizar un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico realizaremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Cerramos perfectamente el anillo mágico. Nos vamos a ubicar en el primer puntito. Entramos por allí y vamos a realizar en la vuelta número 2 un punto bajo. Vamos a marcar, como siempre lo hacemos, nuestro primer puntito y después vamos a realizar un aumento. Haremos esto durante toda la vuelta, un punto bajo y un aumento, terminando la vuelta con 9 puntos. En las vueltas 3 y 4 haremos 9 puntos bajos en cada vuelta. Vuelta 5, vamos a realizar un punto bajo y después realizaremos una disminución. Haremos esto durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 6 puntos. En la vuelta 6 haremos 12 aumentos, terminando la vuelta con 12 puntos. Y en las vueltas 7 y 8 haremos 12 puntos bajos en cada vuelta. Aquí ya tenemos la bolita que tiene Kuromi en la punta. Vamos a rellenar con un poquitito de relleno. No necesitamos mucho. Realizamos en la vuelta 9 un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos y vueltas 10 y 11, 18 puntos. Vuelta 12, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 24 puntos. Vueltas 13 y 14, 24 puntos bajos. En la vuelta 15 vamos a comenzar con las disminuciones. Vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 18 puntos. Y vuelta 16, un punto bajo y una disminución durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos. Así es como habremos terminado. Vamos a doblar la orejita exactamente a la mitad. Nos vamos al siguiente punto y al punto que esté exactamente atrás y hacemos un punto bajo.
Siguiente punto, exactamente el punto de atrás y hacemos un punto bajo. Van 2. Vamos a hacer esto 5 veces. Aquí van 3. Permítanme hacerlo de nuevo que no agarré bien la hebrita. Van 3, 4, y 5. Muy bien. De esta manera habremos cerrado la orejita, no lleva relleno, así va. Hacemos cadenita para fijar, apretamos bien fuerte y vamos a cortar hebra suficiente que nos alcance para coser la orejita a la cabecita de nuestra hermosa Kuromi. Miren qué linda se ve. Vamos a darle aquí la formita, solita lo toma, pero si le ayudamos no pasa nada. Hacemos otra orejita exactamente igual y la vamos a reservar. Vamos a realizar ahora ese como collarcito que lleva Kuromi. Vamos a hacer un nudito y después vamos a realizar 6 cadenas. El nudo lo pueden hacer como ustedes sepan realizar ese nudo inicial. Y aquí voy avanzando con las 6 cadenas. En la última cadena no trabajamos, esa nos la saltamos y en la que sigue vamos a hacer un punto deslizado. Después hacemos un punto bajo, medio punto alto, un punto alto, lazada, siguiente cadena, lazada, sacamos, tejemos 2 y luego otros 2. Y ahora haremos un punto alto doble. Hacemos aquí doble lazada, nos vamos a la última cadenita, engancho, saco y vamos a tejer primero 2, luego 2 y luego otros 2. Ya tenemos nuestro primer pico. Vamos a comenzar nuevamente haciendo exactamente el mismo procedimiento. Hacemos 6 cadenitas. Ya que las hayamos realizado, nos saltamos la última, hacemos un punto deslizado, un punto bajo, el mismo procedimiento hasta tener 7 picos. Cuando hayan finalizado, hacen una cadenita para fijar, aprietan bien fuerte y vamos a dejar hebra. Depende, si quieren coser el collarcito en todo el contorno de Kuromi, dejan suficiente hebra, y si quieren solo fijarla en la parte de atrás, pues no es necesario dejar tantas. Vamos ahora a realizar las bolitas que van en las puntitas del collar de Kuromi. Vamos a hacer un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. Las bolitas son muy pequeñas. Aquí la recomendación es que tejan flojito. Generalmente los amigurumis los hacemos apretaditos, pero en esta ocasión tejan flojito. No demasiado flojo, pero sí no tan apretado como acostumbramos a trabajar. Entonces, como les digo, dentro del anillo mágico haremos nuestros 6 puntos bajos flojitos. Aquí vamos. Creo que llevo 3, 4, 5 y me parece que me falta 1, amigas. Aquí van 6. Muy bien. Una vez que hayamos hecho esos 6 puntos bajos, cerramos el anillo mágico, nos ubicamos en el primer puntito y aquí vamos a realizar un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta. Estaríamos terminando la vuelta con 9 puntos bajos. Como queda pequeño, como que tiende a querer voltearse al revés, así es que cerramos bien nuestro anillito mágico y vamos a acomodarla bien, que quede de derecho, amigas. Ya que la acomodamos bien, ya quedó de derecho, vamos a jalar un poquitito de hebra para poder ensartar nuestra agujita lanera. Ya ensartada la agujita lanera, vamos a cerrar como cerramos la cabeza, ¿se acuerdan? Aquí tenemos nuestros 9 puntitos, vamos a tomar solo el bucle delantero de cada uno de esos puntitos. Aquí va 1,
Y vamos a tomar de esta manera los 9 puntitos. Al finalizar, con la misma hebrita del anillo mágico, aquí rellené, es una pieza muy pequeña, y jalamos, así como hicimos en la cabecita. Jalamos, jalamos hasta que se cierre perfectamente. Nos vamos a ir al lado opuesto de donde terminamos. Miren, aquí exactamente enfrente de donde terminamos, y nos vamos a ir así, de adentro hacia afuera. Y jalamos. Y así habrá quedado la bolita. Vamos a hacer 7 como estas, una por cada piquito. Vamos a realizar la calaverita que lleva Kuromi en su cabecita. Tomamos hebra de color rosa y realizamos un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico comenzaremos haciendo un punto bajo, después un medio punto alto, seguimos con 2 puntos altos, aquí va 1 y otro punto alto. Déjenme jalar mi hebra, como que se atoró por aquí, amigas, permítanme un segundito ya. Entonces aquí hacemos nuestro segundo punto alto, aquí está. Después haremos 2 puntos altos dobles. En el crochet vamos a hacer 2 lazadas, entramos en el anillo mágico, lazada saco, tejemos 2, luego 2 y luego otros 2. Otra vez un punto alto doble, doble lazada, entramos en el anillo mágico, enganchamos, sacamos, tejemos 2, luego 2 y luego otros 2. Seguimos con 2 puntos altos, lazada, entramos en el anillo mágico, tejemos 2 y luego 2. Lazada, y aquí va mi segundo punto alto. Después vamos a hacer un medio punto alto y vamos a finalizar haciendo una cadenita y un punto deslizado en el anillo mágico. A continuación vamos a levantar aquí 2 cadenas y vamos a hacer un punto alto. Esas 3 cadenas equivalen también a un punto alto. Vamos a hacer nuevamente un punto alto y por último otro punto alto. Y así habremos finalizado, amigas. Cortamos aquí hebra suficiente para más adelante perder esa hebra en la parte de revés de la calaverita. Déjenme jalar la hebra, ahí está. Voy a cerrar perfectamente el anillo mágico y se habrá formado automáticamente la calaverita. Miren, amigas, aunque no lo parezca, esto es una calavera. Cierren bien su anillo mágico. Ensartamos nuestra agujita lanera, amigas, déjenme darle formita. Lo que haremos a continuación, hacemos un nudito aquí por el revés y vamos a ir perdiendo entre el mismo tejido. Pero sí es importante que hagamos primero nuestro nudito. Ahí así. Y ya, pueden ir perdiendo por el revés el resto de la hebra. Así nos habrá quedado nuestra calaverita. Vamos a hacerle los detalles. Aquí ensarté mi aguja lanera con solo 3 hebras de marca Sinfonía. Recordemos que Sinfonía consta de 6 hebras. Yo solo ensarté 3 y le hice un nudito en la punta. Entonces, vamos a entrar de este lado un poquitito yéndonos hacia mi mano izquierda. Y vamos a hacer aquí el punto nudo. Nos recorremos un poquitín y vamos a hacer aquí 1, 2 nuditos. Jalamos. Marcamos bien nuestro punto nudo y nos vamos a ir ahora hacia el revés. Ya quedó marcado el primer ojito, vean. Ahora nos vamos a ir del otro lado y vamos a hacer lo mismo exactamente. Vamos a procurar que quede lo más parejito que no sea posible. Entramos por detrás. Vamos a hacer de esta manera nuestro punto nudo. Hacemos 1, 2 nuditos
y marcamos aquí nuestro segundo ojito ya con el segundo nudito. Nos vamos a ir ahora hacia atrás y sin soltar la hebra vamos a marcar las líneas que lleva como en los dientecitos de la calavera. Miren, ahí están ya los dos ojitos. Nos vamos a ir hacia acá atrás, también un poquitito yéndonos hacia mi mano izquierda o hacia su mano izquierda y vamos a formar una línea. Ahí así. Ya quedó la primer línea. Vamos a entrar allí mismo recorriéndonos casi imperceptiblemente, un poquitito casi que no se note. Nos vamos a recorrer hacia el otro lado, hacia la derecha de la calaverita. Y vamos ahora a hacer la otra línea, vean, nos pasamos hacia atrás y por aquí vamos a hacer un nudito. Pero antes de hacer ese nudito, observamos que quede bien marcadito esta otra línea de los dientes de la calaverita. Y al final hacemos un nudo por el revés. Vamos a realizar la colita de Kuromi. En esta, la colita va en color negro, pero nosotros la vamos a hacer con el color rosa para que se note bien lo que vamos a hacer. Esta flecha es muy fácil de hacer, pero la parte larga de la colita es la que me interesa mucho que se vea perfectamente cómo se hace. Vamos a comenzar con color negro, recuerden, en la vuelta número 1 haciendo un anillo mágico y dentro de él haremos 6 puntos bajos. Vuelta 2, un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 9 puntos. Vuelta 3, 9 puntos bajos. Vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Vuelta 5, 12 puntos bajos. Aquí es donde me interesa mucho que vean lo que vamos a hacer, amigas. Miren, retomo la labor y vamos a cerrar solo un puntito. Nos vamos al siguiente punto y luego al punto que está exactamente atrás y vamos a hacer aquí un punto deslizado. Así cerraríamos ese punto. Vamos a hacer lo mismo, nos vamos al siguiente punto, al punto de atrás, pero ahora vamos a hacer puntos bajos. Importante. Vamos a hacer 3 puntos bajos, déjenme deshacerlo, pero los vamos a hacer flojitos. Entonces nos vamos al siguiente punto, hacemos un punto bajo, pero lo hacemos flojito, amigas, ¿eh? Otra vez, siguiente punto, atravesando ambas piezas y hacemos otra vez un punto bajo flojito. Siguiente punto, atravesando ambas piezas y hacemos un punto bajo que quede flojito. Vamos a ubicar estos 3 puntos bajos que hicimos. Recordemos que cada uno de los puntos, cuando hacemos puntos bajos, consta de 2 hebritas, vean. Ubiquen bien esas 2 hebritas de cada uno de los puntos. Vamos a girar nuestra labor y vamos a tomar solo el buclecito delantero del siguiente punto y hacemos un punto bajo. Otra vez, siguiente punto, solo bucle delantero, no el punto completo, vean, eso no, solo el buclecito delantero del siguiente punto. Y vamos a hacer lo mismo en el último punto, solo bucle delantero y hacemos un punto bajo. Aflojamos un poquitito ese último punto y vamos ahora a trabajar en los buclecitos que nos quedaron libres. Están un poco abajo, amigas, vean. Aquí los van a localizar perfectamente. Déjenme tomar una agujita para que los vean ustedes. Aquí están esos 3 buclecitos en los que no trabajamos. Estos nos quedaron libres porque la vuelta anterior solo trabajamos en los bucles delanteros. En esos bucles vamos a trabajar. Por favor, ubíquenlos perfectamente y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de ellos. Son 3. Aquí va 1. Siguiente buclecito. Van 2. Y el tercero se esconde un poquitito, amigas, ¿eh? Y van 3 aquí. Aquí sería el tercero. Entonces, si ustedes se fijan, hemos hecho aquí 6 puntos bajos. 3 en el bucle delantero y otros 3 en el bucle trasero que nos quedó libre.
Esta sería nuestra primera vuelta ya de la parte larga de la flecha. Ya ven que la cola es como una flecha. Entonces, de las vueltas 2 a la 12 vamos a hacer 6 puntos bajos. Aquí estoy comenzando la vuelta número 2. Si necesitan marcar, está bien. Son vueltas de solo 6 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4, 5 y 6. Esta sería la vuelta número 2. Y así voy a estar realizando, como les digo, 6 puntos bajos hasta la vuelta número 12. Si ustedes quieren introducir un limpiapipas, lo pueden hacer para que la colita tenga cierto movimiento. Aquí voy a empezar ya la vuelta número 3. Yo lo que les sugeriría, si quieren introducir un limpiapipas en la colita, es que lo doblen a la mitad para que no quede tan delgadito, si es que desean colocar un limpiapipas para darle movimiento a la colita. Voy a continuar hasta la vuelta número 12. Reservé la colita para coserla más adelante. Lo que cosí ahora fue estos picos que tiene Kuromi en el cuellito. Miren, ahí está. Al final ya ven que quedó una pieza abierta, hice un nudito para cerrar la pieza y después otro nudito para que quedara fija al cuellito de Kuromi. Si ustedes deciden hacer puntaditas en todo el contorno para que este como collarcito quede fijo en todo el cuello, lo pueden hacer. Y miren, amigas, así nos habrá quedado nuestra hermosísima, hermosísima Kuromi. Como ven, ahí ya le cosí la colita va a ir cosida entre las vueltas 13 y 14, contando desde la parte baja, desde la primera vuelta que hicimos en los piecitos. Entre las vueltas 13 y 14, allí van a dar las puntaditas. Y miren qué hermosa, hermosa nos quedó. Amigas, espero que se animen a realizar a Kuromi, ya vieron qué linda nos quedó, y que hagan a los demás miembros de la colección que llevamos hasta ahorita. Preciosa nuestra Hello Kitty, preciosa My Melody y muy, muy, muy linda Kuromi. Así es que déjenme en los comentarios qué otros personajes les gustaría que realicemos de la colección Sanrio.